Здравствуйте, voy a comenzar con la exposición para el examen oral final del grupo de ruso A2. El tema que elegí es la vida de Vladimir Lenin, que fue un político que, independientemente de la controversia que pueda generar sus ideales o la metodología para implementar las políticas que él consideraba pertinentes, fue un político, una personalidad muy importante en Rusia, especialmente en la época del ocaso de la Rusia imperial y el comienzo de lo que sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vladimir Lenin nace un 10 de abril de 1870, 22 de abril según calendario gregoriano. Fue un estudiante destacado en la época escolar. En 1887, su hermano, que estaba relacionado con un grupo clandestino revolucionario, es apresado y posteriormente ejecutado por un intento de atentado contra el zar Alejandro III. En el otoño de ese mismo año, Vladimir Lenin es ingresado o es admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán después de haber logrado por diligencia, por ser un excelente alumno y también por diligencia de quien fuera director de la escuela donde él estudiaba, el señor Fyodor Kerensky, padre de quien luego sería el líder del gobierno provisional, Alexander Kerensky. En diciembre de ese mismo año, de 1887, Vladimir Lenin es expulsado de la universidad después de haber participado en una protesta estudiantil. Después de él, su intento por reingresar, al no lograr hacerlo, logra que se acepte que él estudie a distancia por correo. En 1892 logra titularse como licenciado en Derecho. En 1893 se traslada a San Petersburgo, empieza a frecuentar círculos similares a los de su hermano, grupos revolucionarios, empieza a publicar sus primeros pensamientos, sus primeras tesis, hace sus primeras publicaciones, empieza a relacionarse con parte de la intelectualidad rusa. En 1894 se traslada a Moscú, luego vuelve a San Petersburgo. En 1895 él hace su primera gira internacional para buscar reunirse con referentes de la socialdemocracia europea. Es así que logra reunirse con Gregory Plejánov en Suiza, con el yerno de Karl Marx en París, luego pasa a Berlín y vuelve a Rusia en septiembre de 1895. Luego de esto él crea junto a Martov la Liga para la emancipación de la clase obrera. En una de las primeras reuniones, toda la cúpula de la Liga es apresada, el movimiento es apagado tempranamente. Ellos son apresados por un poco más de un año y medio, luego desterrados, y bueno, Vladimir Lenin pasa parte de su exilio en Siberia, donde se casa con Nadezhda Krupskaya, que también era una exiliada. Posteriormente, junto a Martov, logran ilegalmente salir de su destierro hacia el exterior, se establecen en Múnich y crean el periódico Iskra, que para ellos era un referente que buscaba con sus publicaciones que se hacen desde el exterior tratar de unificar criterios en el proletariado, en los obreros, en la clase obrera, para intentar desde sus publicaciones lograr una chispa que logre una revolución que derroque el capitalismo. Es así, de esta forma, que en 1898 hay el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia, donde los dirigentes son también apresados. Eso hace que Vladimir Lenin, a través del periódico, intente involucrarse, intente establecer contactos, intente establecer líneas directivas que logren también unificar los diferentes grupos dentro del partido, y logra organizar en el exterior el segundo congreso en el año 1903. En 1905, cuando empieza la revolución, la primera revolución que lleva al final del imperio ruso, del modelo imperial de gobierno, vuelve brevemente a Rusia, pero para cuando él vuelve, la revolución había sido ya prácticamente sofocada y el zar había logrado
tomar el control nuevamente. El gobierno había logrado tomar el control nuevamente del país, aunque esta revolución deja importantes hitos que luego desembocarían en el final de la autocracia, ¿no? Que es tener representantes en el Parlamento, en la Duma, y que el Soviet, el grupo, sea reconocido, ¿no? Tenga una representación. En 1908 se establece en Ginebra. Él estaba hasta antes en Londres, pero la dirigencia del periódico intenta unificar a todos sus integrantes para desde ahí unificar también criterios, ¿no? Pasa muchos años en el exterior, en el exilio, y en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que lo sorprende a él en Hungría, él se desilusiona y se desprende un poco del movimiento socialdemócrata internacional porque muchos de los partidos en cada país, lejos de unificar un criterio en contra de la guerra, lo que hacen es apoyar a los gobiernos de sus países respectivos. Entonces él marca una distancia del Partido Socialdemócrata Alemán, que había sido un referente para él y para todos los miembros del exilio ruso, por considerar que habían traicionado a la socialdemocracia internacional, ¿no? Pero luego decide aprovechar la Primera Guerra Mundial e intenta hacer que este sea el evento que vaya desencadenando en una revolución que logre primero sacar al gobierno imperial y luego instaurar el socialismo, primero en Rusia, luego en Europa y luego en el mundo. Al final, la Primera Guerra Mundial como tal, como expuse en un tema anterior, es uno de los motivos por el cual el gobierno imperial es derrocado. Eso hace que, bueno, a través de muchas revoluciones que van sucediéndose en 1917, primero la de febrero, en ese periodo Lenin logra ingresar nuevamente en Rusia, expone sus principales tesis, ingresa con discursos incendiarios para justamente iniciar las chispas, que siga la revolución y que termine con el capitalismo como él creía. De esta forma se pone inclusive en contra del gobierno provisional, que en julio era liderado por Alexander Kerensky, por considerarlo muy tibio, por considerar que no hacía lo suficiente para derrocar y desterrar de una vez por todas el imperialismo y derrocar el capitalismo, ¿no? De esa forma, con la siguiente revolución de octubre de 1917, luego él es nombrado presidente del Consejo de Comisionarios del Pueblo, y como había sido una línea que él había marcado siempre, empieza a derribar a los adversarios que no comulgaban con sus ideas, haciendo cerrar el Parlamento y tomando el control del gobierno de Rusia. Inicia también una guerra civil en Rusia entre el ejército rojo, liderado por los bolcheviques, y el ejército blanco, ¿no? Liderado por tropas fieles todavía al zar y por algunos que no comulgaban con los bolcheviques. Ganan ellos la guerra civil. De esa forma afianzan su poder. Es así que en 1919 Lenin cree que es el momento para extender a Europa la ideología del socialismo, e inicia la guerra polaco-soviética, y la derrota en esta guerra es lo que frustra de alguna forma sus intenciones, ¿no? Luego, como líder del gobierno ruso, él empieza a imponer nuevas medidas económicas, pero por los años 20, 22, él empieza a tener primero secuelas de los años de insomnio, de poco descanso y de atentados que había tenido. Empieza a tener una serie de infartos cerebrales que al final que en 1993 lo dejan sin habla permanentemente y lo alejan definitivamente de la política, haciendo así que las secuelas de estos infartos acaban con su vida en enero de 1924. Con esto he terminado la exposición. Спасибо.